hoy nos toca la confesión de fe de Pedro, dice. Tenemos en Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 23. ¿Quién lo puede leer, por favor? Para no leer después, más adelante. ¿Qué dice Mateo capítulo 16, del 13 al 23? ¿Quién lo puede, por favor, A ver, leer? ahí dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que estares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Hasta qué número, pastor? 23, hermano. Allá. Por favor. Y desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las del hombre, en las de los hombres. Amén. Amén, hermano. Conforme iba leyendo a la hermana, yo iba, en mi pensamiento, venía esto en mi corazón y decía lo siguiente. Acuérdese, el pueblo judío esperaban al Mesías, esperaban al Hijo de Dios, esperaban a un hombre que venía de parte de Dios con mucho poder. Y es cierto, el Hijo de Dios fue Jesucristo con mucho poder. Pero el pueblo judío quería libertad. ¿De qué la libertad? Del pueblo romano que lo estaba oprimiendo. Del pueblo romano que le estaba oprimiendo. Pero no se daban cuenta que no solamente el pueblo romano lo estaba oprimiendo, también le estaba oprimiendo la parte religiosa. Los religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas, todo el Sanedrín que estaba ahí. Esa era como decir la iglesia de Roma. El Sanedrín estaban todos los religiosos, los más poderosos, los que tienen alta jerarquía. O sea, el pueblo judío estaba primeramente por el pueblo, por el imperio romano, y también por sus propios hermanos de la parte religiosa, que no aplicaban la ley conforme lo había dado Jehová, sino ellos habían agregado a eso. Y las tradiciones humanas para satisfacer sus necesidades personales. Pero vayamos en esto. Acuérdense, miren, pero Jesucristo no vino conforme a sus pensamientos.
ellos querían que venga un Dios, un ser supremo, alguien, un rey, pero con poder. Vino con poder, pero no con el poder que ellos querían. Ellos querían con un poder de violencia para que le siguiera el ejército de judíos y le libertase de quién, de Roma, que lo estaba oprimiendo porque lo había conquistado. Pero el Señor no venía por eso. El Señor venía por el espíritu que el Señor había dado a cada mujer y a cada hombre. El Señor viene por tu espíritu, hermano, y por mi espíritu. Porque Él lo dio. Este cuerpo humano, lo que logra envejecerse, se envejece y vuelve a la tierra. Así es. Al cielo o al infierno no va el cuerpo, sino va el espíritu. El espíritu va. O sea, lo que hagamos nosotros con este cuerpo, eso es donde vamos a dar cuenta después, pero ya en forma de espíritu. Pero el cuerpo pues le gusta la puerta ancha, el mundo. Eso es. ¿Pero qué? El hombre y la mujer espiritual no rechaza el mundo. Porque está encaminado según la palabra en el camino de Cristo. Así es. Pero ¿qué pasa aquí, hermana? Aquí vamos a ver Pedro, un hombre que se va a desempeñar aquí en esta lección y lo vamos a conocer mejor. Porque hay muchas cosas, dice, como la Iglesia Católica dice eso, sobre Pedro, por eso sobre Pedro vamos a fundar, está fundada la Iglesia. Y no es así para ellos, que han tergiversado la palabra del Señor. Pero vamos a darle el verdadero significado, vamos a conocer qué cosa hace Pedro. Entonces, vayamos esto al 1. La segunda gira desde Galilea a Fenicia, o sea, al país extranjero, donde está la ciudad de Tiro y Sidón. Este es un repaso de la lección anterior. Siempre cuando vamos a ir a la lección siguiente, hay un repaso de la lección anterior, que debemos saber ya. El segundo viaje de ida y vuelta de Jesús desde Galilea, marcado en el respaldo 2B, con el color ¿cuál? El color azul. El color azul. Ese es en la A, azul. Ahí. Azul ahí. Azul. Fue el resultado de su discusión ¿con quién? Con los escribas. Escribas y los fariseos. Aquí están los escribas y los fariseos. ¿En la tierra qué? En la tierra de Genesaret. De Genesaret. Sobre el tema de las tradiciones. Sobre el tema de la tradición, relatado en Mateo 14, versículo de 34 al capítulo 15, versículo 20. Después Jesús se fue al país extranjero. El único país extranjero que fue ¿qué? Fenicia. Fenicia. Cerca de la ciudad de ¿qué? De Tiro y Sidón. Tiro y Sidón. Donde sanó a la hija de la mujer de ¿qué? Cananea. A la hija de la mujer cananea. Hecho relatado en Mateo 15, del versículo 21 al 28. 15, del 21 al 28. Y marcado en el respaldo 2B con la letra A.
y marcado en el respaldo 2B con la letra A. Regresó a Galilea, haciendo un desvío primero al norte y después al sur, a la provincia de Decápolis, donde realizó el milagro de alimentar a los, ya no a los 5,000, sino a los 4,000. 4,000. Hecho relatado en Mateo 15, 15, versículo 29 al 38. Y marcado en el respaldo 2B con la letra H. Regresó a Galilea cruzando en una barca del mar de Galilea, llegando a la ciudad donde vivía María. ¿Dónde vivía María? Llamado Magdala. Magdala. Y marcado en el respaldo 2B con la letra G. Con la letra G. Ahí Jesús tuvo otra discusión con los fariseos. Esta es el tercer recorrido. Esta vez sobre el tema de las señales. El segundo es por la tradición humana. En la tercera por el tema de las señales. Señales. Esta discusión y los comentarios que le hizo Jesús a sus discípulos sobre las mismas mientras cruzaban el mar de Galilea. El mar de Galilea son relatados en Mateo capítulo 15, versículo 34, 15, versículo 34, al capítulo 16, versículo 12. Más tarde Jesús comenzó su tercer viaje de ida y vuelta, marcado en el respaldo 2B con el color verde, y que es el que estudiaremos ahora. La tercera gira va desde Galilea a Cesarea de Filipo. En Mateo 16, 13, 23 que hemos leído, ¿quién reconoció a Jesús como Cristo, el Hijo de Dios? ¿Quién fue? Pedro. En la A, ¿quién reconoció a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios? Pedro. La B, ¿en qué lugar ocurrió esta importante confesión? Fue en Cesarea de Filipo, en el lugar llamado Cesarea de Filipo. En el 3 tenemos, en Mateo 10, capítulo 16, versículo 13, que ya hemos leído, y 16, se le dan a Jesús 3 títulos. Estos títulos son el Hijo del Hombre. El primero, el Hijo del Hombre. El segundo, Cristo. B, Cristo. Y el tercero, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. El 4 sería, ¿cuál de estos 3 títulos se refiere a la naturaleza divina de Jesús? Sería Hijo de Dios. La B, Hijo de Dios. B, la naturaleza humana de Jesús, el Hijo del Hombre. Y C, Jesús como el ungido. ¿A quién lo ungieron? A Cristo. Cristo es. Ahora, en el 5, la respuesta de Pedro en el versículo 16 nos muestra que comprendía. ¿Qué comprendía? Ahí tenemos 3. Dice, ¿quién era la persona de Jesús? La muerte de Jesús, la enseñanza de Jesús. Es
Correcto. En la A es, ¿quién era la persona de Jesús? Y le preguntan, pues, ¿quién soy? ¿Quién dice que soy yo? ¿A quién se refiere? A su persona. El 6 dice, otras personas pensaban que Jesús era San Juan el Bautista. Muchos lo pensaron. Muchos. Elías, o no, o uno de los profetas. Pero Pedro entendió quién era Jesús realmente. Según Jesús en el versículo 17, ¿quién reveló esto a Pedro? El Padre Celestial, porque Jesús le dijo, mi Padre te ha revelado. Su Padre, el Padre Celestial. El 7 dice, después de esta conversación sobre quién era Jesús, comenzó a hablarle de su muerte, que es el versículo 31, no 21. En nuestra próxima lección estudiaremos más cerca de esto, cómo reaccionó Pedro con la noticia de que Jesús iba a Jerusalén para que lo mataran. Entonces, en la A dice, aceptó la idea porque pensaba que estaba bien, falso. Rechazó la idea, claro, rechazó la idea. El 8, la oposición de Pedro, la oposición de Pedro a la idea de la muerte de Jesús en Jerusalén demostró, ¿qué cosa demostró? La A tenemos, no comprendió el plan de Jesús, claro. Pedro no llegó a comprender el plan de Jesús. Cuando pasaron los hechos a los días, a la semana, él recién se da cuenta de las escrituras y de lo que Dios le había dicho. Entonces, sería la A, no comprendió el plan de Jesús. En el 8, la A, la correcta, está bien. El 9 dice, ¿qué es lo que Pedro no podía comprender acerca de Jesús? Su muerte. Acuérdense que cuando Jesús le dijo que iba a morir, iba a compadecer y iba a sufrir, Pedro lo llama a un costado al Señor y le dice que esto no puede ser, no, está en desacuerdo, no puede ser. Entonces fue Pedro. Ya, entonces vamos en el 10, vamos. No, en el 9. ¿Qué es lo que Pedro no podía comprender acerca? No podía comprender. Él creía que Cristo, Jesús, iba a vivir por siempre. No. Él dudaba de qué acerca de Jesús, su muerte. La muerte. Según el versículo 23, el último que habíamos leído, ¿quién puso esta idea equivocada en la cabeza de Pedro? Satanás, el enemigo de Dios, el cual es nuestro enemigo también. Satanás. 11. ¿Quién causaba la actitud de Pedro con respecto a la persona de Jesús? Dios Padre. Es el Dios Padre. Y B, la muerte de Jesús. La muerte de Jesús fue Satanás. Fue Satanás. Entonces tenemos, le dice, en Mateo hay muchos versículos que se refieren al lugar que ocupa Pedro en la iglesia y en el reino de los cielos. Pregunta, ¿qué dijo Jesús que le daría a Pedro en el versículo 19? Que la llave del reino de los cielos. La llave del reino de los cielos. ¿Para qué sirve una puerta? No, ¿para qué sirve la llave? Ya sabemos que la llave, cuando está cerrada la puerta, la llave sirve para abrir la puerta. Para abrir la puerta. 14. Recordando lo que ya hemos aprendido acerca de los símbolos, podemos ver que la llave mencionada en el versículo 19 son un símbolo de que Pedro abrirá la puerta del reino de los cielos. ¿Para qué? Para que muchos pudieran entrar. Ahí pusieron, son unos símbolos de que Pedro abriría la puerta.
de que Pedro abriría en el 14. Ya, 15. Pedro hizo esto en 2 ocasiones. En el día de Pentecostés, ¿quién predicó por primera vez el evangelio públicamente? Pedro. Acuérdense. ¿Y cuántos se convirtieron? Se convirtieron, dicen, 3,000. Entonces vamos con el 16. Así es que podemos decir que en el día de Pentecostés Pedro abrió la puerta del reino de los cielos, porque por primera vez muchos judíos entraron en él. Pedro pudo hacer esto porque Jesús le había dado, ¿qué? ¿Qué cosa le había dado Jesús? Las llaves. Las llaves del reino de los cielos. Vemos entonces que Pedro tuvo el privilegio de ser el primero en predicar el evangelio a los judíos. Este mismo privilegio lo tuvo también con respecto a otros grupos de personas. En Hechos 15:7, Pedro dice que Dios decidió que a través de él el evangelio fuera también oído por primera vez. ¿Por quién? Por los gentiles. Por los gentiles. 18. En Hechos 10 leemos de la predicación de Pedro a los gentiles. Según versículo 24-25, en la casa de quien predicó Pedro el evangelio por primera vez a un grupo de gentiles. ¿Quién fue? Tenía que ser un jefe de Cornelio, en la casa de Cornelio. En la casa de Cornelio. Ejercí, subraya, el ejercicio subraya con lápiz rojo la palabra reino en el capítulo 16 y en el versículo 19. Ahí está. Este es de ejercicio. Lo van a poner para que vean. La palabra reino, esa palabra lo subrayan con rojo. Ahora, el 20. En Mateo 6:19, Jesús también dijo a Pedro que todo lo que estará en la tierra será Pero yo veo acá el ejercicio, ¿ya lo hicieron, hermanos? Seguimos adelante. En Mateo 16:19, Jesús también dijo a Pedro que todo lo que atara en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que él desatara en la tierra sería desatado en el cielo. Esta potestad les dije, hace poco les había dicho que esa potestad no solamente le dio a Pedro, el Señor, la palabra dice que todos nosotros, sus hijos, los que predicamos la palabra de Dios, tenemos la potestad que todo lo que en el nombre de Jesucristo declaramos que sea atado y donde el enemigo está ahí, será atado, dice, desde los cielos viene la orden de ser atado, porque desde allá lo ata y queda atado acá. Y lo que nosotros creemos que pudiera ser la intervención del enemigo en una brujería, por ejemplo, y estamos andando en algo muy peligroso, se dice, en el nombre de Jesús yo desato este demonio o de estas personas que están embrujadas, donde interviene Satanás, que sea desatado toda maldición y será desatado y no nos hará daño. Eso ya depende, por eso hay que estar lleno de la palabra del Señor para que esto funcione. No consiste en hablar nomás, no. Hay que tener la fe, hermana. Así es la fe la que va a actuar
el Señor. Acuérdense, siempre el Señor cuando sanaba le decía, por tu fe, por tu fe, por tu fe se ha hecho. Y el Señor funciona. Nuestras oraciones funcionan cuando la fe es grande, cuando la fe es genuina de nuestro corazón. Acuérdense, usted ve un milagro, hermana, aquí en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor? El Señor dice, por tu fe. El poder de Dios actúa. ¿Cuando qué? Cuando la fe es grande. Acuérdense que lo último que hemos visto, ¿qué es lo que encontró el Señor? Una fe muy grande. Fue el del centurión, que tenía muchas virtudes. Dentro de ello estaba la fe. Porque le dijo, solamente di la palabra. Él tenía fe de que el poder del Señor estaba en la palabra de él. No tenía necesidad que Jesús se vaya donde estaba ¿quién? Su siervo, enfermo, paralítico, que estaba sufriendo. Él tuvo fe que si Cristo decía, sea sanado, sanado era en esa hora. Y así fue. Por eso el Señor se maravilló y lo dijo. No he visto tanta fe ni siquiera en el pueblo judío como de este centurión, que es gentil. No era del pueblo de Dios, pero sin embargo había demostrado tanta fe mayor que cualquier judío. Es así. 21 dice, para la mayoría de los estudiosos de la Biblia, la palabra tan y desatar se refieren al perdón de los pecados. En tal caso, cuando los pecados de alguien son desatados, significa que, claro, cuando viene el perdón, ¿qué cosa es desatado? Son desatados, pues, ¿qué? Cuando es desatado, son perdonados. Perdonados. En la B, cuando los pecados de alguien son atados, significa que no son perdonados. Significa que no son perdonados. No son perdonados. Cuando son atados. Los que son desatados, sí, son perdonados. Pero los que no son desatados, no son perdonados. Ahora, Jesús volvió a utilizar esta palabra en Mateo 18, en un pasaje que nos ayuda a comprender mejor su significado. Lea Mateo 18, 15 al 18. Dice, Jesús utilizó esta palabra en el contexto de la disciplina de una iglesia local. Un cristiano puede cometer un grave pecado y aún cuando se le reconviene acerca de él, o sea, se va y se le dice, se le clarifica para que se dé cuenta, seguir en su actitud equivocada, de acuerdo a Mateo 18, capítulo 18, versículos 17 y 18, la iglesia debe corregirlo. A ver qué dice Mateo 18, por favor, hermana. ¿Quién lee primero, por favor? Mateo 18 para leerlo, para saber en la letra qué es lo que nos dice el Señor. Cuando necesita, alguien comete un error o un pecado y el hermano quiere corregirlo. ¿Y cuál es qué es lo que, qué dice, por favor? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? 18, 17. 17, 18 dijo. El 18. Capítulo 18, versículo 17 y 18. Ya, 17 y 18. Sí. Ya. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, dice, tenle por gentil y publicano. Ajá. Ya ve, mire, ahora viene acá, dice, si se arrepiente sus pecados, serán desatados en el cielo por Dios.
y en la tierra por la iglesia. Si el pecador se arrepiente, es desatado. Y lo que nosotros sabemos que cuando es desatado, quiere decir que es perdonado. En el cielo, en la tierra y en la iglesia. Es decir, sus pecados son perdonados. Ve, por otra parte, si no se arrepiente, sus pecados son atados en el cielo y en la tierra por la iglesia. Es decir, sus pecados no son perdonados. No son perdonados. Subraya la palabra, la palabra no son. Sí. En el 18 dice, ¿no? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ajá, así es. Así es. En la C tenemos. Esto significaría que continúa siendo excluido de la comunión de la iglesia, o en otras palabras, permanece bajo la disciplina de la iglesia. Disciplina de la iglesia. 23. Así como en Mateo 18 se utiliza la palabra atar y desatar para referirse a la disciplina en la iglesia, es muy probable que esta misma palabra en Mateo 16 también se refieren a la disciplina en la iglesia. 24. Posteriormente en nuestros estudios volveremos a ver la necesidad de disciplina en la iglesia, pero por ahora no basta con saber que cuando Cristo dijo a Pedro y a los demás discípulos que todo lo que atare o desatare en la tierra sería atado o desatado en los cielos, le estaba dando autoridad para establecer disciplina en la iglesia. Esa autoridad lo tenemos, hermana. Sí, lo tenemos todos. Pero para eso hay que estar llenos del Espíritu de Dios. Si no, van a ser palabras huecas, palabras sin sentido, palabras que no tienen la autoridad que Dios nos da. No tiene. Cuando Dios le dijo a Pedro las llaves del cielo, le dio a Pedro las llaves del cielo, se refería a que Pedro sería el primero en predicar el evangelio a dos grupos en especial. ¿Cuáles son estos? Son las dos ocasiones en que Pedro hizo uso de estas llaves. Cuando el Señor le dio las llaves era para que Él es el que iba a ser el primero en predicar. Iba a ser el primero, acuérdense, Él fue el primero en predicar ahí en el día de Pentecostés. Él fue y convirtió ¿a cuánto? A 3,000. A 3,000, el día de Pentecostés. Y después Él fue el primero también. Sí. Disculpe que le interrumpe. Siga nomás, hermana. Es decir que cuando dice que le dio las llaves a Pedro, es decir, quisiera entender eso de las llaves, es decir, que abre las puertas, es decir, es como si le diera, le dijera a él, le diera autoridad a Pedro a que él predique la palabra. Es decir, el Señor ya le estaba diciendo a futuro que Él iba a ser el primero en predicar la palabra del Señor. Y lo hizo. ¿En quién? ¿En dónde? En el día de Pentecostés, cuando el Señor partió los cielos. Por eso que cuando Él predicó, por primera vez predicó ahí, se convirtieron 3,000 personas. ¿Cómo fue el poder de Dios, el poder del Evangelio, que se convirtieron 3,000? Y no eran personas de ahí, de ese lugar, dice que había de muchos lugares. Por eso ahí la iglesia crece, pues. Porque esos que recibieron la palabra del Señor, se fueron a su casa, provincias, países de otros sitios que habían estado ahí. ¿Y qué pasa? Se fueron y predicaron la palabra, siguieron predicando, pero por el poder de Dios, que le dio la sabiduría para poder entender. O sea, si a uno le da la llave, es porque
vas a tener la primicia, vas a ser el primero en entrar a la puerta. Te va a dar la llave y vas a ser el primero en abrir. ¿Qué iba a abrir? Iba a abrir la puerta del cielo, predicando la palabra para que otros se conviertan y puedan entrar al reino de Dios. El Señor le dio la llave, iba a abrir la puerta. Pero la llave, ¿qué cosa era? La palabra. La palabra de Dios. Con la palabra de Dios es el que iba a abrir la puerta. Esas puertas estaban cerradas por el enemigo, por Satanás, y abrían las puertas para que todo aquel que escuche la palabra del Señor, por eso Él le predica la palabra, y entren al cielo. Él es el primero en abrir. Como también le da la llave, ¿para qué? Para ser el primero en predicar a los gentiles, a los que no eran judíos. Gentiles se le dice a aquellos que no son judíos de cualquier país. Nosotros somos los gentiles porque no somos judíos. Aquel que no es judío es el gentil. El ecuatoriano, el americano, el ruso, son gentiles. ¿Por qué? Porque no somos el pueblo escogido. Nosotros hemos venido a ser el pueblo de Dios. ¿Por quién? Por la promesa de Dios. Cuando le dijo a Abraham, así es. Nosotros a través del pueblo escogido de Dios que es Israel, somos hijos de Dios. Llegó a nosotros. Por eso el Señor dice, yo vine al pueblo, pero el pueblo no me recibió. ¿Quién lo recibió? Los gentiles. Nosotros lo recibimos con amor al Señor. En cambio, los judíos no, lo mataron. Lo rechazaron, no querían seguirle. Así es. Entonces, sigamos. Por cualquier pregunta, hermana, díganme. Yo para eso estoy, para que entiendan mejor. Usted dígame nomás y yo le explico. Y si todavía no entiende, me siguen preguntando hasta que entiende, hermanita. Para eso estoy. Ahora en la B dice, con los gentiles en la casa de Cornelio. En la casa de Cornelio. En los gentiles. Acá le voy a decir, Pedro estaba, dice, en el techo de la casa. Cuando vino, dice que vino como un globo y dentro de eso había un montón de animales. Y el Señor le dijo, come. Y él decía, no puedo comer, estoy prohibido por comer. Pero el Señor vuelta le hizo la figura y le dijo, come. Y al último le dice, lo que Dios crea, lo que Dios da, no es para rechazarlo, es para servirse de ello. Entonces, rompe muchas cosas de lo que estaba establecido antes. Antes había la disciplina, era muy fuerte. ¿Por qué? Por la dureza del corazón del judío. Y creían hasta en el aire, y lo ponían como Dios. Muy incrédulo fue. A pesar de que veían milagros todos los días, los 40 años, no creían. Creían ese día y al siguiente día ya no lo creían. Lo que habían visto sus ojos y lo que habían comido y lo que habían sentido y lo que habían palpado. Nosotros somos los gentiles, somos hijos de Dios, pero le somos fieles a pesar de que no vemos milagros. El milagro lo vemos en nuestras vidas. Los milagros los vemos cuando miramos las cosas. Porque la promesa de Dios dijo que esa tierra iba a reproducirse, esa tierra iba a dar para alimentar a su creación. Acuérdense que cuando fue el diluvio, que dijo el Señor cuando le dijo a Noé, cuando salió su familia, él se arrepintió de haber y dijo que ya ni más iba a inundar la tierra con diluvio.
Y lo dijo, fructificad, multiplicaos. Es así el Señor. Pastor Fernando, Sí, hermana. Pastor Fernando, Sí, hermana, le escucho. a ver, cuando dice acá el 25, cuando Dios le dio a Pedro las llaves del cielo, se refería a que Pedro sería el primero en predicar el evangelio, pero ese evangelio, claro, estamos hablando del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento ya Juan el Bautista predicaba el reino de los cielos, en el Antiguo Testamento. Ahí también él también tuvo potestad sobre Juan el Bautista. Dios le dio la potestad para predicar sobre el reino de los cielos. Sí, hermana, porque el Nuevo Testamento comienza desde que nace Jesucristo. Para atrás es el Antiguo. El Nuevo Testamento desde que nace nuestro Señor Jesucristo. Desde ahí. Claro, o sea, en la Biblia, en el Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Claro. Y en el Nuevo Testamento fue el primero en predicar el Evangelio, Pedro. ¿Se puede decir así, pastor, o no? No. Acá hay un pequeñito error. Lo que pasa es que cuando vino Juan el Bautista, acuérdense, lo primero que decía él, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Bautícense, arrepiéntense, pero ese arrepentimiento debe ser verdadero. Pero no estaba predicando el evangelio. Pero había gente que sí se convertía. Claro. Pero entonces sería como una advertencia que les estaba dando, por decirlo así, ¿no? Él vino, él fue para abrir paso a Jesús. A la venida de Jesús. Él decía, el reino de Dios se ha acercado, acuérdense, el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién era el reino de Dios? Jesucristo, pues, hermano. Se ha acercado. Ahí estaba. El reino de Dios se ha acercado. Era como una noticia, pastor, ¿no? Como una noticia que iba a venir Jesús. Sí. Es como decir, viene alguien importante, pero claro, le hacen propaganda. Le hacen propaganda que va a venir, y viene. En cambio de Jesús, el que le hizo la propaganda para explicarlo mejor, ¿quién le hizo? Juan el Bautista. Por eso le dijeron ahí, ¿tú eres el Mesías? No, yo no soy digno ni desatar el pasador de su sandalia. El que viene detrás de mí, dijo, yo soy el que estoy abriendo camino. Así es. Y él mismo tuvo duda de que el Mesías fue Cristo. Él tuvo duda cuando estuvo en la cárcel. Porque ni él mismo, hermanas, creía que Jesús iba a venir con mucho poder. Por eso es que cuando él estuvo en la cárcel, acuérdense, cuando él estuvo en la cárcel, él esperaba que Jesús, su primo, viniese con poder y abrir la cárcel y sacarlo a él. Pero esa idea era errónea. Él es cierto que le estaba abriendo el camino, pero era un hombre común y corriente como otros cualquiera. Amaba la palabra del Señor, amaba a lo que se le había enseñado en su tiempo, pero de hecho era como otro cualquiera, como nosotros. ¿Tenía una fe? Sí, pero a todos pues tenemos a veces duda, como él lo tuvo. Por eso cuando él tuvo que mandar a uno de sus seguidores y decirle, díganle si es el Mesías. Y fue y le dijo, dice Juan el Bautista, dice si eres el Mesías. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús no le dijo, yo soy. Jesús no le dijo, yo no soy. Jesús le dijo, dile Juan el Bautista que los ciegos ven,
Los cojos caminan. Los paralíticos caminan. Los muertos reviven. Nada más. Y cuando eso le escuchó, vino el que fue a preguntarle a Jesús, vino y le dijo, mira, Jesús me ha dicho esto. Él recién se da cuenta que él es el Mesías y se da cuenta cuál es el papel de él y cuál es el papel de él. Entonces él se calmó. Él se calmó y encontró la paz. Ahí supo que el Mesías, sí, justamente del que dudaba era. ¿Por qué dudaba? Dudaba por la sencilla razón de que él creía ya que venga Jesús y lo ponga en libertad, pero que venga con poder, porque él sabía que el Mesías venía con mucho poder, pero tan equivocado estaba como nosotros, que Jesús iba a venir con esa violencia de poder. Jesús tenía el poder, todo el poder, pero no en la medida que el hombre cree cómo debe venir y cómo debe actuar. Acuérdense, lo que el hombre odia, Dios no lo odia. Dios aborrece el pecado, pero el pecador lo ama. Es la diferencia entre el hombre y Dios. Por eso Dios dice, los caminos del hombre no son mis caminos. Mis pensamientos no son mis pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, pues, siempre andamos por el camino equivocado. Y justamente aquel que hay una comunicación con Dios y su corazón está lleno de la palabra del Señor, es temeroso de Dios, y entonces va a encontrar, ¿qué cosa encuentra cuando el hombre y la mujer son temerosos de Dios? Le busca todos los días y hay muy buena relación y hay mucha fe. ¿Qué cosa sucede en su corazón? ¿Qué cosa sucede en su cerebro? Hay sabiduría. Pero viene la sabiduría de Dios, no la inteligencia. La inteligencia es otra cosa. La inteligencia es lo que nosotros tenemos a través de los estudios, somos más inteligentes. Pero la inteligencia no quiere decir que estamos llenos de virtudes y hacemos bien las cosas. No. Usted acuérdense, el más inteligente de la tierra no ama a Dios. Al contrario, dice, no existe. El temeroso de Dios, ese tiene sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es el don que Dios le da al que él desea. ¿Y quién? Como Salomón. Se volvió un sabio. ¿Para hacer qué? Lo correcto. Con la sabiduría uno encuentra para hacer lo mejor. Este es muy diferente que la inteligencia. Es el don de Dios. El otro, la inteligencia, es el talento que uno lo adquiere durante su vida a través de los estudios, tal vez. Es así. ¿Otra preguntita, hermana? Ya, vamos, seguimos. Entonces, con los gentiles en la casa de Cornelio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le dice que vaya a la casa de Cornelio. Y cuando llega a la casa de Cornelio, ¿qué se encuentra? Con toda la familia y gente gentil. Pero ya él había entendido que el Señor decía, predícalo a los gentiles. Y le predicó. Y toda la casa y todos los que estaban ahí se convirtieron. Así es. Atar o desatar pecados en la tierra significa ejercer disciplina. Ejercer disciplina en la iglesia. En Hechos 5, del 1 al 10, Pedro ejerció esta autoridad. ¿Quiénes eran los culpables cuyos pecados fueron atados? Claro, quería engañar al Espíritu Santo. Ananías y Zafiras. Cuando vendieron parte
cuando vendieron su terreno, su casa, ellos engañaron y dijeron, este es el producto de toda que costó mi casa. Acuérdense cuando en el tiempo donde la iglesia era dadivoso con el Señor, con lo que menos tenían. Volvamos ahora en Mateo 16, 18, que en el idioma griego el nombre Pedro es Petros. Así que cuando Jesús dijo que edificaría su iglesia sobre la roca, griego Petra quiere decir, estaba usando un juego de palabras. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estas palabras han sido comprendidas e interpretadas en diversas maneras. A continuación encontrará 13 interpretaciones para ella. Algunos piensan que al decir esta roca, Jesús se refería ¿a qué? A Jesucristo mismo, a quien Pedro recién había reconocido como Dios. La verdad que Pedro confesó en aquella ocasión, y Pedro mismo. Vamos a ver, acá viene la respuesta. Según la interpretación A, que hemos leído, Cristo dijo que edificaría su iglesia ¿sobre qué? Sobre sí mismo. Sobre sí mismo, que junto con la interpretación B era la más aceptada por los escritores cristianos en los primeros tiempos de la iglesia, comúnmente llamados los padres de la primera iglesia. Y en la B tenemos la oposición B, dice que Cristo edificaría su iglesia sobre la que Pedro había confesado. Sí, eso es verdad. ¿Qué había confesado Pedro cuando le dijo a los apóstoles, le dijo, ¿qué dice la gente que soy yo? Y Pedro le dijo que eres el Cristo, pues. O sea, la B es verdad. Es verdad. Pero acuérdense que más atrás se habían dicho que nuestro Señor Jesús se le había dicho a sus apóstoles, pero ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y Pedro fue el primero en contestar. Ah, Señor, que eres de Cristo, le dije. Que eres el Cristo. Habían otros discípulos del Señor. Ah, dice que eres Hércules, que eres, o sea, profetas. Que eres Elías. ¿Pero quién tenía la respuesta correcta? Pedro. Pedro le dijo, sí, la gente dice que eres el Cristo. Así es la verdad. Se dice, la interpretación se dice que la iglesia será edificada sobre Pedro. La interpretación se dice que la iglesia sería edificada sobre Pedro. En la C, cuando dice Pedro mismo. En la D es, ¿cuál de las tres era la interpretación menos aceptada por los padres de la primera iglesia? ¿Cuál? La última, hermana, la C. Los primeros cristianos dijeron, no, Pedro no es ninguno, no es otro discípulo, no es el fundamento de la iglesia. No. No era la piedra angular, es Cristo. 28. Cuando el significado de cualquier versículo bíblico no es muy claro, la regla es buscar otros versículos en la Biblia que hablan de la misma verdad. Veamos qué más nos dice la Biblia acerca de la roca o fundamento. Decir la roca o el fundamento es lo mismo. La roca fuerte donde se sujeta y no se mueve. El fundamento es quién lo fundó, quién fue la roca fuerte, quién es el fundamento de la verdad, que es Cristo. Un fundamento sobre la cual está edificada la iglesia. Según 1 Corintios 3:11, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Jesucristo. Es Jesucristo. Según 1 Corintios 10:4, ¿con qué se compara a Jesús?
Acabo de decirlo en el anterior, a la roca, pues. Por eso le digo, el fundamento es Cristo. ¿Y cuál es el otro que se dice? La roca. ¿Quién es? Cristo. Y se lo conoce como la roca o como el fundamento. 29. Pedro mismo comprendió esto perfectamente en 1 Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 8. ¿Pueden leerlo, por favor? ¿Quién lo encuentra? Del 4 al 8, 1 Pedro, dice así: acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. O sea, lo que desechan los hombres, para Dios es cosa preciosa. Porque a muchos pecadores nosotros lo desechamos. Dice, no, este es terrible. Y lo desechamos. Pero para Cristo no. Para Cristo, si se arrepiente, ese hombre es una piedra, una joya, algo precioso. ¿Por qué? Porque todavía Dios le da oportunidad a que se arrepienta y venga a sus pies. En cambio nosotros los hombres, este es malo, este es asesino, ¿para qué sirve? Lo desechamos ahí mismo. Pero Cristo no. Por eso dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Por eso de la palabra dice, siempre lo repito, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. El 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual aceptado a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión, o sea, Jerusalén, la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es la piedra preciosa? Cristo. Así es, una roca. Jesucristo. Es en la A, Jesucristo. En la B, Jesucristo también. Ahora tenemos 30. Evidentemente Jesucristo mismo es la única roca o piedra fundamental sobre la cual está edificada la iglesia. Pedro y todos los creyentes también son piedras vivas, pero solo en el sentido de que están edificados sobre este único fundamento. ¿Qué hizo que Pedro fuera una piedra viva en la iglesia? Acabo de decirle antes, ¿quién? Porque Pedro confesó que quién era la roca, Jesús. En la A está bien. Él confesó quién era Jesús. Claro, cuando le preguntó, ¿quién era Jesús? Cuando Jesús dijo, ¿qué dice la gente que soy yo? El Cristo. ¿Su nombre significa roca? No. Él era el único discípulo presente en este momento. Falso. Por otra parte, vamos a la del 31. Vuelvo a leerlo. Mateo 16, 22 al 23, que ya hemos leído. Está justo después de las palabras acerca de la roca, fundamento de la iglesia. No parece probable que Jesús se estuviese refiriendo a Pedro como esta roca, cuando unos pocos momentos después, estuvo tan confundido acerca de una verdad tan vital como la muerte redentora de Cristo, lejos de llamarlo la roca sobre la cual edificaría su iglesia. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro en esta ocasión? Quítate de delante de mí, Satanás. Acá quisiera explicarle, cuando Jesús le estaba diciendo a todos sus discípulos, le decía que iba a morir, iba a sufrir, y era necesario. Entonces sus discípulos se asustaron, y Pedro lo llamó a un costado y le dijo, ¿cómo vas a hacer esto? Le dijo. ¿Y quién le estaba hablando? No era Pedro, el diablo había entrado y utilizaba su boca.
¿Quién le estaba hablando? Pedro le estaba hablando, pero ¿quién era el que expresaba su boca, su lengua? Era Satanás. Por eso el Señor le dijo, quítate de mi vista, Satanás. Por eso la expresión del Señor cuando le dice, quítate delante de mí, Satanás. Muy bien. En Mateo 18:1, lo que ocurrió poco tiempo después, si los discípulos hubieran entendido que Jesús se refería a que su iglesia sería edificada sobre Pedro, habrían discutido sobre cuál de ellos sería el más grande en el reino de los cielos. No, porque no hubiera sucedido, pues, no. Por último, en Gálatas 2:11 y 14, desde el apóstol Pablo tuvo que corregir en público a Pedro por un grave error en su proceder. ¿Habría hecho esto Pablo si se hubiese considerado que Pedro era la roca sobre la cual Jesús fundó toda su iglesia? No. No, pues, está incorrecto. Para resumir, podemos ver a partir de otras partes de la Biblia que aunque fuese un apóstol muy importante, Pedro, como todos nosotros, cometía errores. El único que no lo hace es Jesucristo. Por lo tanto, podemos decir con certeza que la iglesia está edificada solo sobre Cristo, que es el único fundamento, sobre el cual están edificadas todas las otras piedras, como ¿quién? Como Pedro y los demás creyentes en Cristo, o sea, como nosotros, que han descubierto quién es Jesús y creen en Él. Nosotros también hemos descubierto quién es Jesús y creemos en Jesús. Examinemos ahora la segunda parte de Mateo 16:18 que ya hemos leído. ¿Qué es lo que nunca prevalecerá sobre la iglesia? La puerta del Hades, o sea, la puerta del infierno. ¿Por qué dice la puerta? Porque por ahí salen todos los demonios, pues. Ahora, ¿quién dijo estas palabras? Jesús. Jesús lo dijo, claramente lo dijo. La puerta del Hades, qué frase tan extraña, ¿qué significa? Hades significa infierno. Y 2, prevalecer, vencer. Cuando Jesús afirma que las puertas del Hades no prevalecerán, es decir, no vencerán a su iglesia, quiere decir que cuando la iglesia es atacada por la fuerza del mal, la iglesia vencerá el mal y a la muerte. Claro, verdadero. 35 dice, del mismo modo podemos decir también al revés, que cuando Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecerán o vencerán a la iglesia, se refiere a que cuando lancen un ataque contra estas puertas, se abrirán de pan en pan ante el ataque. Claro, así es. Cuando la iglesia se va contra el infierno abre su puerta de pan en pan, lo abren. Así es, porque todo lo que es atado y desatado aquí en el nombre de Jesús es también atado y desatado en los cielos. 36. Las puertas del Hades soportarían el ataque permaneciendo ¿qué? ¿Cerradas? Las puertas del Hades, cuando la iglesia lo ataca, nunca permanece cerrada. Nunca. Se abre de par en par. Eso lo dice Jesús, el Cristo, nuestro Señor. Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Entonces, ¿quién prevalecerá o vencerá? La iglesia. La iglesia en la B. La iglesia. La iglesia está siendo atacada por las puertas del Hades, o como dicen algunos traducciones, los poderes del mal, y se encuentran a la defensiva, luchando por sobrevivir. Ahora, B. La iglesia está atacando a estos poderes de la muerte, las puertas del Hades, que no podrán soportar el ataque.
Pregunta, ¿cuál es la alternativa correcta? La A, falso. La B, correcto. La B, correcto. Siempre estamos atacando nosotros. Los poderes de la muerte son las fuerzas del mal. Y la iglesia tiene la misión de ¿qué? Nosotros tenemos la misión de vencerlos. Claro, recuerde, estas no son simples palabras. Jesús acababa de demostrar la verdad de las mismas poniéndolas en acción. ¿Cuáles son las dos ocasiones en que Jesús demostró su autoridad y poder sobre la fuerza de Satanás y del mal? Al sanar una niña endemoniada, ¿en dónde? En el país extranjero. ¿Quién es el país extranjero? Fenicia. Fenicia. Y B, al sanar al niño endemoniado a los pies del monte. ¿Qué monte? Hermón. Acuérdense que les acabo de decir que Jesús estaba en el monte Hermón, arriba, predicando que la bienaventuranza. Y cuando estaba bajando, se le presenta que un endemoniado. Y él le dice, si quieres, límpiame. Y el Señor le dijo, sí quiero. Y después sigue y entra ¿a dónde? A Cafarnaúm. ¿Y quién se le presenta? El centurión. Acuérdese. El centurión. Ya, el monte se llamaba Hermón. Vamos a ver acá. Para meditar. Ahí ya usted lo pueden leer, hermana. Al 40 lo lean bien para que ustedes puedan meditar ahí. Pero el 41, vamos a ver el 41. La prueba está en los hechos. Dejó de ser predicado el evangelio del reino al morir Jesús. Por ser incapaz de abrir las puertas del Hades. Falso. O en efecto, echó abajo esas puertas pasando a través de ellas con el poder de la resurrección, invadiendo todo el mundo. En una lección anterior estudiamos el credo de los apóstoles. En esta se habla de la Iglesia Universal, refiriéndose a toda la Iglesia, incluyendo los miembros de todo el mundo. Por esto es universal. Como también los miembros del pasado, el presente y el futuro. En algunas ocasiones se llama católica y en vez de universal. Marque aquello a lo que se refiere con Iglesia Universal. Vamos a ver. La A, solo cristianos que vivieron en la época de Pedro, falso. Solo los cristianos del siglo XX, falso. Esto no se llama universal. Los ateos, falso, menos también. Solo los cristianos en África, falso. Solo los cristianos americanos, falso. La F, todos los cristianos de todo el mundo y todas las épocas, ese es universal. Correcto. Ese es universal. Solo los católicos romanos, falso. Falso. La aplicación dice, Jesús tiene para usted y su grupo un rol clave que jugar en la continua propagación del evangelio por todo el mundo. Vuelva a consagrarse ahora a Jesucristo para que este inestimable ministerio. La 43 dice, ¿quién era Jesús de acuerdo a la confesión de fe de Pedro? El Hijo de Dios. Él lo dijo. Es el Hijo de Dios. ¿Quién era la piedra fundamental de la iglesia? Ya sabemos, Jesucristo. ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia con la fuerza del mal, las puertas del Hades? Tenemos que resistir y vencer. Acuérdense, dice que el que resiste y permanece, ese va a vencer. ¿Y cuál sería el último? ¿Qué sucede con las puertas del Hades cuando son atacados por la iglesia? Ustedes saben que cuando la iglesia lo ataca, ¿qué es la puerta del infierno? ¿Qué más me ha dicho? Que permanecen abiertas, ¿no es cierto? O sea, no van a prevalecer.
¿Alguna otra pregunta, hermana? A ver, por favor. Habíamos dicho que cuando la iglesia ataca, ¿qué hace la puerta del infierno? ¿Se cierran? Claro, no, pues. Permanecen abiertas, no puede cerrar, porque la palabra de Dios es poderosa. Pero cuando ataca a los demonios, no prevalece. Cuando Satanás ataca, no prevalece sobre la iglesia. Porque por en la D dice, ¿qué sucede con las puertas del Hades cuando son atacadas por la iglesia? Pastor Fernando, y dígame, Sí, hermano. cuando dicen que las puertas del Jade son atacadas por la iglesia, ¿puede explicarnos cómo son atacadas por la iglesia? ¿Es cuando oramos? Cuando dice no prevalecen, quiere decir que van a ser derrotadas, no se mantienen vivos, no se mantienen fuertes, porque como son atacados no van a resistir. Cuando nos ataca a nosotros resistimos hasta vencerlo. O sea, claro. ¿sí? Cuando somos atacados, pero cuando la iglesia les ataca al infierno, ellos no resisten, no prevalecen. Prevalecen quiere decir, no vencen o no se mantienen en pie, sino que van a ser vencidos. O sea, claro, es un poquito enredado para entenderlo. Pero No entiendo. la palabra dice, ¿qué sucede con las puertas del infierno cuando son atacadas por la iglesia? Son vencidas. Pero yo quiero saber, sí. ¿cómo ataca la iglesia? ¿Cómo lo ataca la iglesia? La iglesia lo ataca, hermana, cuando oramos. Exacto. Cuando ayunamos. Cuando ora la iglesia. Por ejemplo, los miércoles que dan del mes en la oración. Ahí, por ejemplo, cuando 2 o 3 hermanas se reúnen para orar por las necesidades o porque están débiles o porque quieren fortalecerse, ahí son atacados por la oración las puertas del Hades. Y si está haciendo por alguien, para algunas hermanas, le está haciendo, por ejemplo, se reúnen 2, vamos a orar por la hermana, vamos a orar por el hermano, le está sucediendo esto, o le ha agarrado el COVID y ha partido y se le dice, vamos a orar por la hermana para que el Señor le dé paz. ¿Por qué? Porque el enemigo le va a decir, ya ves, tú no dices que tienes un Dios, pero, y se ha muerto, pues, no dice que iba a la iglesia, predicaba, no estaba ahí, ¿cuánto esfuerzo se ha hecho? Eso le pone en la mente, Satanás lo pone en la mente de aquel que está dolido, de aquel que está triste, de aquel que está acongojado, aquel que está herido por la partida del COVID. Yo mismo, hermana, mi compañero de carpeta, mi compañero de carpeta ahí en el seminario, que solamente esperaba para recibirse porque ya había terminado, pero yo terminé un año antes que él. Pero, ¿qué pasó? Se lo llevó el COVID. Sí, pues. Una hermana que también se recibió junto conmigo, se lo ha llevado el COVID. No, está en el hospital de acá de Coyí, que está en el hospital, hermano. Sí. ¿Y qué pasó, hermano? Cuando de repente a la semana me dice, partió. Hicimos, como dice, una chanchita para colaborar, ya. A este número, ya, a ese número. Y luego después a la semana me dice, falleció el hermano. Claro, me puse triste, pero también me puse alegre porque sé que él ya está gozando. Y yo no conozco la palabra, me voy a poner triste. De repente reniego, qué sé yo. Pero como yo conozco a Dios, que es su soberanía, me puede haber llevado a mí y él haberse quedado. Pero es la voluntad de Dios, no mío. Es la voluntad de Dios. Yo tengo que respetar la soberanía. Si yo respeto la soberanía de Dios, estoy reconociendo que tengo un Dios poderoso y que yo soy su siervo.
Yo soy su hijo, yo soy uno de su grey. Cuando yo respeto su voluntad, cuando oro, cuando lo busco. Señor, te amo, Señor. Como yo le dije, Señor, yo no estoy solo. Yo te tengo a ti, ellos tienen a varios, pero yo te tengo a ti, tú eres más grande que ellos. Loco, de repente me han dicho, pues, los otros choferes. Porque yo hablaba mirando al cielo. Y con la mano se tendía arriba. Pero el Señor me dio, vino mi familia después. Vino. Y tenía todas las de ganar, hermana. Pero es así. Es así. Aquel que cree en el Señor, cuando se siente uno derrotado, solamente Él nos puede levantar. Porque si nosotros vamos por sobre nuestra fuerza, somos derrotados. ¿Por qué? Porque el demonio es más fuerte que nosotros, tiene poder. Pero en el poder de Cristo Jesús ya fue vencido. Por eso dice que la iglesia, cuando es atacada, las puertas del Hades no prevalecen. O sea, se abren par en par, son vencidos. Prevalecer quiere decir, van a querer resistir, pero ¿qué? Son atacadas y son vencidas. O sea, así es. Así es. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles, pero tenemos el arma que es Cristo Jesús, que ya lo venció, ya están vencidos. Acuérdense que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, aquel demonio que estaba cerca tenía que venir y arrodillarse y identificarse. Acuérdense que el de Gadara, el gadareno, en Gadara. El demonio estaba ahí en el panteón porque ahí estaban viviendo, la gente no podía, dice que mucha gente lo agarraba y no podía. Lo encadenaban y rompía las cadenas como papel. Entonces, ¿qué pasó? Jesús viene y él viene del panteón y viene de frente y se arrodilla. ¿Cuántas veces él repetió? Se arrodilla y le dice, ¿qué tienes, hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué me atormentas? Dice. Y estos estaban atormentados al hombre que estaba en su cuerpo. Y Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Le dice, Legión. ¿Y cuántos son? 2000. 2000 espíritus malignos en el cuerpo de ese hombre. Lo estaban atormentando. Ese hombre estaba hecho un desastre. Y si no había muerto por la gracia de Dios. Así es. Y le dicen a nuestro Señor, le dice, ¿por qué me atormentas? Y ellos no se dan cuenta que están atormentando a ese hombre, a pobre hombre. Así es el demonio. No se ve en su, sí, pero ve en el otro. Es así.